mercados públicos de la Ciudad de México han representado a lo largo de la historia puntos de desarrollo económico de una comunidad. Y desde 1957, el mercado de Sonora ha permitido a muchas familias desarrollar el comercio en su interior. Tal es el caso de Don Tito Toledo, quien desde niño vio a sus padres comercializar ornamentos de cocina hechos con barro. De hecho, mi papá es el que inició el negocio. Él sí que estaba ahí en la calle de Roldán, casi esquina con Corregidora. De ahí nos pasaron aquí. Don Tito recuerda que desde niño aprendió de su padre a seleccionar las mejores piezas de barro que compraban por mayoreo en el Estado de México y traían a vender al mercado Sonora. Antes me iba a surtir a donde lo hacían. Y iba yo a Dolores, a Toluca, Teopan de la Sal, San Martín de Melucan y en esas partes. La juventud, su buen estado de salud y la alta demanda de clientes le permitían realizar hasta 2 viajes por semana para tener surtido el negocio. Cazuelas, ollas, jarros, todo de barro. En aquel tiempo nosotros entregábamos aquí en Santa Escuela el jarro cafetero. Y es que desde las primeras décadas del siglo XX, las familias mexicanas usaban los artículos de cocina hechos de barro para dotar de un mayor sabor a la comida. Mole y arroz en cazuela, el café de olla, tortillas en comal de barro, saleros, servilleteros de barro, un sinfín de artículos que Don Tito recuerda se vendían en el local. Pero con la evolución del tiempo y la sociedad, el barro se fue sustituyendo por los artículos de plástico o unicel, lo que afectó las ventas. Pero salió ese artículo de unicel y ahora ya nomás pues compran vasos de esos y más práctico, más barato. Y es cuando se vino para abajo todo. Y aunque todavía hay clientes fieles al barro, Don Tito lamenta que las nuevas generaciones no conozcan sobre la correcta utilidad de los ornamentos de barro. Las personas de antes siempre usaban cazuelas de barro, ya sea frijoles, cualquier guisado, cazuelas de barro. O si frijoles o cafés, esto, o tecito. Ahora lea las generaciones, no, que ahora sí que peltre. Son más de 50 años buscando que se preserve la tradición del uso del barro para darle un mejor sabor a la comida mexicana. Incluso el clásico juego de la Lotería Mexicana la tiene como referente de las tradiciones nacionales. La salud de Don Tito va en deterioro, pero la amabilidad y las ganas de seguir al frente de su negocio es lo que lo hace salir adelante. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz.